y la importancia de poder tocar un poquito el tema de lo que es la ansiedad y qué nos presenta la Biblia frente a esto, porque hay veces que pensamos que en la Biblia o con Dios no vamos a encontrar respuestas para nuestras emociones, no encontramos respuestas para nuestros problemas internos, ¿no? Que solamente Dios es la iglesia o solamente la Biblia es para salvar a las personas, salvar almas, pero no pensamos en nuestro ser interior, pensamos que la Biblia no reúne contenido para eso, no involucramos a Dios en esa parte de nuestro ser. Sin embargo, si tú te pones a ver las Escrituras, vas a poder ver que hay más verdad ahí en cuanto a todo nuestro ser que en cualquier otro lugar. Y es interesante que la Biblia habla sobre la ansiedad, habla sobre qué es lo que pasa con nosotros y cómo podemos salir de ella, que creo que es lo que todos necesitamos entender hoy, cómo salimos de este estado que quizás está trayendo estrés, tensión, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Sí? Yo estoy... mi hija mayor, Juliana, que algunos de ustedes conocen, ella va a cumplir 18 años ahora en septiembre y ella está haciendo su último año de secundaria, ¿no? Que acá sería cuarto medio, ahí en Uruguay sería sexto. Entonces, quien estuvo en sexto año de liceo sabe que está lleno de proyecciones o esperando allá, anhelando terminar ese último año, porque es un gran logro y proyectándote hacia lo que está por delante, lleno de expectativas. Pero ¿y ahora qué pasa con este año? Claro, ellos están todos estudiando como muchos, ¿no? Online o enviando informes, trabajo, pero no es lo mismo y no sabemos en qué va a quedar eso. Eso puede ser solo para mantenernos con una rutina de estudio, no sabemos cuánto de eso se va a aprobar o no. Pero en la edad de ella ha sido algo difícil de manejar la ansiedad, la incertidumbre que produjo esto. Llevaban 2 semanas de clase cuando se paralizó, se puso la ausencia a clases y hasta ahora no se vuelve, como les decía, quizás recién en octubre. Entonces, ¿qué va a pasar, mamá? ¿Qué va a pasar con mi último año escolar, 20 liceal? ¿Cómo seguimos? Y es acompañarla, ¿no? Acompañarla y buscar a Dios entonces y llevarle a vivir los principios bíblicos. Así que yo quiero, sin más, que podamos ir a la Biblia. Hay un texto muy conocido en la Biblia que quiero que leamos juntos, ¿ya? Hay 2 pasajes que vamos a leer como base para nuestra enseñanza en esta noche. Y el primero se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. De Pedro, capítulo 5, versículo 7. Como les digo, es un pasaje bastante conocido de las Escrituras. ¿Sí? ¿Lo tienes? Primera de Pedro 5, 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es importante solamente recordar ¿ya? Que las Escrituras en primera instancia fueron escritas para un grupo específico de oyentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay cosas que los oyentes entendían muy bien al leer. Ellos no necesitaban de un diccionario bíblico, de un comentarista, porque era algo directo a ellos con cosas que ellos entendían. Nosotros, para a veces tener un mayor entendimiento, tenemos que apoyarnos en un diccionario bíblico o en un comentarista que nos ayude a entender el contexto histórico de cuándo fueron dichas esas cosas, lo que estaba viviendo esa gente, por la cual estaban esas declaraciones, ¿no? Entonces, un poco de lo que está pasando aquí, que Pedro está escribiendo ya en el último tiempo de vida de Pedro, ya anciano, escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, que está viviendo persecución, ¿sí? Y la persecución, estos padecimientos, estos sufrimientos, tentaban de alguna manera a aquellos cristianos
cristianos o los llevaban a pensar a volver atrás, a dejar su fe, porque era una causal de muerte seguir a Jesús en ese momento, ¿sí? Profesar ser cristianos. Entonces hay muchos consejos, muchas exhortaciones de parte de Pedro al sufrimiento, al padecimiento por la causa de Cristo, así como otros también lo han padecido. Y en este texto es como un término de todo un contexto que él está hablando, ¿no? Si nosotros vemos desde el versículo 1 del capítulo 5, él está dando diferentes instrucciones, ¿ya? A los ancianos, a los jóvenes, de cómo conducirse, ¿sí? A los ancianos que hay entre vosotros, dice, yo anciano también en el capítulo 5, versículo 1, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, es decir, pastoreen a la gente, cuiden de la gente que está entre vosotros, ¿sí? No por fuerza, sino voluntariamente. Cuiden de ellos no por obligación, sino voluntariamente. Dice, no por ganancias deshonestas, no porque les vaya a hacer algo redituable, no por dinero, sino con ánimo pronto, con voluntad, con ganas. ¿Ya? Y luego dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos de otros, revestidos de humildad. Entonces él está entregando instrucciones para los ancianos, para los jóvenes, y ambos grupos, dice finalmente, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Entonces él tiene cuidado de los ancianos que están pastoreando la grey, él tiene cuidado de los jóvenes que tienen que luchar por someterse a los ancianos, y ambos, dice, entonces echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de ustedes. Ahora bien, quiero que vayamos a otro texto y luego vamos a comparar los términos, ¿sí? El próximo texto que quiero que leamos juntos se encuentra en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Wow, ¿no? Pareciera que Jesús estuviera viviendo el COVID-19 con nosotros cuando hablaba este pasaje, ¿sí? Porque ha sido tan específico en mencionar algunas cosas que yo creo que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. Bueno, aquí tenemos dos términos que son similares, o dos términos que tienen la misma raíz, ¿sí? El mismo raíz etimológica, vienen de lo mismo, y es ansiedad y afán, ¿sí? Ambos términos, ¿sí? Aquí nosotros podemos decir que en el Evangelio dice, no os afanéis. Puede usted colocarle, no estén ansiosos,
porque el término griego que es meritma es el mismo, tanto para ansiedad en Primera de Pedro como para afán en Mateo. Meritma. Y meritma se describe como la división, dividir la mente. Entonces, cuando nosotros hablamos de ansiedad, hablamos de que nuestra mente vive un quiebre, una división en preocupaciones y distracciones diarias o futuras. ¿Ya? Dividir la mente se quiebra, la mente se divide, se fracciona por preocupaciones, ¿ya? Por ansiedades, que es lo mismo, por distracciones, por cargas. Merimna significa estar ansioso, preocupado, principalmente por la vida diaria. Entonces, por eso le digo que están como perfecto las declaraciones de Jesús en Mateo. Si nosotros vemos a Pedro diciendo, por nada estéis, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, esa declaración de Pedro es alguien que tuvo un entendimiento, es alguien que es un resumen de Mateo 6, ¿no? Es que encierra todo, dice, por nada estéis afanosos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y para la psicología, ¿ya? La ansiedad se define como TAG, ¿sí? Así como los TOC, ¿conocen los TOC? Que son las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que siempre tienen que hacer lo mismo, si no... Bueno, la ansiedad es TAG, es un trastorno de ansiedad generalizada que afecta la mente y las emociones de la persona. ¿Ya? Porque nosotros comenzamos a pensar en algo, ¿ya? Algo que escapa de nuestras manos. ¿Y qué emoción produce la ansiedad? Porque si hablamos de la ansiedad o del afán, estamos hablando que es un quiebre mental, ¿sí? ¿Qué emoción produce la ansiedad? Miedo. ¿Ya? Entonces, pensamos, vemos la realidad. Por lo general, la ansiedad se manifiesta en que la persona está pensando en el futuro, en lo que puede pasar con lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahora estamos en un virus que nadie conoce cómo tratarlo, entonces me pongo ansioso y ¿qué pienso? Todos nos vamos a morir. ¿Ya? Eso está poniendo una conclusión a lo que está viviendo. ¿Ya? Y frente a ese pensamiento que todos nos vamos a morir, que viene miedo. ¿Sí? Frente a la muerte, frente a experimentar el dolor, sentimos miedo. Entonces la ansiedad nos lleva a pensar precipitadamente. Y la mente se quiebra y estamos ansiosos. Entonces, ¿cuáles son algunas preocupaciones que nosotros podemos tener que nos pueden producir ansiedad? ¿Ya? Y que se han potenciado en este tiempo. En este tiempo que nosotros no podemos controlar nuestras vidas. El otro día, el día domingo o sábado pasado, hubo cambio de ministro de salud aquí en Chile. Imagínense en la crisis que estamos, que en medio de la pandemia se haga un cambio de ministro de salud. Eso ya te muestra la situación crítica en la que está Chile, ¿no? Porque eso no debería acontecer. Y ese día, mientras se realizaba el cambio, hubo claro una conferencia de prensa, una cadena nacional con el presidente. El presidente declaró algo en su declaraciones que a mí me impactó por lo potente de lo que él estaba diciendo. Él estaba llamando a la ciudadanía a la unidad porque tenemos que vencer a este enemigo desconocido que ahora tenemos y bla, 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 porque todos los chilenos, hasta que todos los chilenos volvamos a tener el control de nuestra vida y de nuestro destino. ¡Pah!
No sé si me entendí. Él estaba animando a que tenemos que estar unidos, que respetar las órdenes y que trabajar juntos para vencer a este enemigo que desconocido y silencioso que ahora tenemos, para que podamos volver a tener el control de nuestra vida y de nuestro destino. Entonces yo, después que estaba escuchando, dije, ay Señor, no sabemos si tenemos que orar para que el virus pase o tenemos que orar para que nuestras autoridades cambien, para que haya un cambio de mentalidad. Porque eso no va a suceder. Eso no es que eso no vaya a suceder, lamentablemente sucede. Estamos viviendo consecuencias de que el hombre ha tomado el control de su vida y de su destino. Pero eso no fue dispuesto por Dios para nosotros. ¿Por qué nosotros vivimos ansiedad? Que podemos llegar a crisis de pánico, que es el descontrol de la ansiedad. Cuando ya la ansiedad se escapa de mi mente y de mis emociones, vienen las crisis de pánico. ¿Por qué llegamos a esos estados? Porque estamos llevando una carga, un peso, estamos trayendo sobre nosotros que no nos corresponde. Cuando le damos una función a algo para lo cual no fue diseñado tener esa función, se daña, ¿verdad? Por ejemplo, los artefactos tecnológicos ahora que tienen funciones específicas, ¿sí? Cualquier caída, golpe, cualquier cosa, le pones algo encima que no va con su diseño, se estropea, se daña. Lo mismo acontece con nosotros. ¿Por qué sufrimos ansiedad? ¿Por qué vivimos este quiebre en nuestra mente y este descontrol en nuestras emociones? Porque colocamos en nosotros cargas, responsabilidades, preocupaciones, decisiones que no nos competen a nosotros llevar. Jesús decía, ¿por qué se preocupan de lo que van a comer? ¿Por qué se preocupan de lo que van a vestir? Si dice, si las flores tienen cada día, los lirios del campo, un vestido, una belleza, ¿no valen ustedes mucho más? ¿Sí? Y por más que se afanen o que se preocupen, ¿será que van a poder como agregar, crecer, aumentar un poco más? ¿Sí? No me acuerdo dónde es el texto que él está hablando esto. Entonces, y dice en el versículo 32, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles en el tiempo de Jesús? ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no conocían a Jesús. Aquellos que no conocen a Jesús. En nuestros tiempos podríamos decir, pero los incrédulos o los inconversos, ellos se preocupan por esas cosas. Pero nosotros deberíamos buscar el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos ansiedad por la comida, por el vestido, por nuestras necesidades, nuestros gastos básicos, nuestras deudas, por cómo vamos a pagar la luz, por cómo vamos a pagar el agua, por cómo vamos a pagar nuestras cuentas y cómo vamos a hacerlo ahora que nos quedamos sin sueldo fijo, los que reciben sueldo fijo, si nos quedamos sin empleo. ¿Cómo vamos a cobrar nuestros sueldos? ¿Y qué va a pasar con todos los que están en seguro de cesantía? Y comenzamos a, no, nos vamos a hundir, no vamos a tener, ¿entienden? Nos preocupamos por estas cosas, por la comida, por el vestido, nos preocupamos por el futuro. ¿Sí? Quizás los más jóvenes a veces se preocupan, ¿y qué va a ser de mi vida después? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a trabajar? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Ya? Nos preocupamos, nos ponemos esas cargas. La verdad que han sido temas que ha expuesto, ha sacado a esto de vivir en cuarentena, ha puesto a relucir lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y por eso ha venido la ansiedad. ¿Me entienden? Porque mientras el hombre puede esconder, disfrazar o tapar algo, va bien, pero como estamos viviendo ahora, ¿sí? Nosotros aquí vivimos 9 personas en una misma casa. Llevamos 11 semanas encerrados, los 9, ¿sí? Antes éramos 6 que veníamos viviendo juntos desde enero. Y después, desde abril, fuimos 10 por un tiempo y ahora somos 9.
Y cada uno tiene su vida. Y cada uno su realidad y sus familias detrás de cada uno. Entonces, las relaciones comienzan a ponerse difíciles de repente. El otro día escuchaba un mensaje de los líderes de Jujún, de Jordania, era la líder que estaba hablando para Latinoamérica, para el mundo, pero para las Américas principalmente. Y decía que una de las cosas más fuertes de esta cuarentena que ha venido a relucir ha sido el tema de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Porque como cuando nos vemos un ratito en la noche, por ejemplo los que somos casados, porque cada uno está en su trabajo, la llevamos bien, pero cuando te ves 24/7, cuando llevas 24/7 ahí encerrados y viéndose, bueno, una de las cosas que ha detonado en Chile, que los índices se fueron altísimos, es la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar en la clase alta. La clase alta que disfraza su vida con una cosa, con otra, y que ahora no ha podido disfrazarla. No hay viajes, no hay amigos, no hay salidas. Dejó ver lo que realmente está viviendo, que es esta crisis en las relaciones. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos procesar nuestras emociones. La ansiedad viene porque no puedo procesar las emociones, no puedo procesar el miedo que me está produciendo, la incertidumbre, lo desconocido. ¿Ya? Porque a todos nos produce miedo lo desconocido y aquellas cosas que escapan de nuestro control. ¿Ya? Cuando algo escapa de nuestro control, cuando algo escapa de nuestro conocimiento, humanamente hablando, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista 100% humano, sin la intervención de Dios. ¿Qué pasa? Viene el miedo, viene un descontrol en las emociones, viene incertidumbre, ¿ya? Y este quiebre mental que produce estas emociones nos lleva a reacciones frente a esto. Están lindas las escrituras. En Primera de Pedro también dice, ahí en el 5:23, un poquito más adelante de donde leímos hace un momento, dice que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser debía ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el problema, queridos, que cuando hablamos de ansiedad no estamos hablando de un daño, de algo que solamente se produce en mi mente. Si hay un quiebre en mi mente, ¿sí? Si hay preocupación en mi mente. Esa preocupación en mi mente me lleva a tener miedo. Y el miedo afecta, u otras emociones que puedan haber también, afectan mi cuerpo. Entonces la ansiedad, esa carga excesiva que estoy llevando, esas preocupaciones que he puesto sobre mí que estoy llevando, producen en mí insomnio, producen estrés, producen gula. Conocen la gula, ¿verdad? El comer. ¿Ya? Hay muchos memes que están mostrando ahora de cómo saldremos de las cuarentenas, ¿no? Todos gorditos. Sí. La ansiedad también produce arritmias cardíacas, por ejemplo. Aceleramientos en nuestro ritmo cardíaco. Produce enfermedades digestivas, problemas digestivos, como por ejemplo úlceras o sangrados intestinales. Todo el daño que produce estar ansioso, todo el daño que produce el descontrol en nuestras vidas, el descontrol de nuestras emociones y el quiebre en nuestra mente. Entonces ahí tú te das cuenta cómo Dios nos creó de una manera tan especial, cómo todo dentro de nosotros está conectado y cómo lo más potente es que la sanidad de la ansiedad o la manera en que Dios quiere que vivamos la ansiedad comienza desde nuestro espíritu hacia afuera. Si tú ves la psicología, ellos te van a dar un tratamiento mental. Por ejemplo, te van a decir, pero piensa en algo bueno.
Piense en otra cosa. Esa es una manera de terapia para salir de la ansiedad. Piense en otra cosa. Haga relajación. Haga ejercicio para botar, para descongestionar sus emociones. Pero es una parte de tu vida nomás, de tu ser, tu mente y tus emociones. Pero ¿qué pasa con tu espíritu? Que es donde se almacena la fuerza para vivir, es donde está tu valor. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que Jesús les decía, cuando se preocupaban por la ropa, ¿sí? Y les decía que consideraran a los lirios del campo, y les dice, no valen ustedes mucho más que ellos. Entonces, cuando yo estoy tomando una carga que a mí, o preocupándome por algo así, es porque realmente he perdido o no tengo conocimiento de mi valor para Dios, de cuánto yo le importo a Dios. Y ese sentido de mi valor y de cuánto le importo a Dios está en mi espíritu, no está en mi mente. ¿Sí? Mi sentido de valor está en mi espíritu. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad desde el punto de vista bíblico, vemos que Dios habla de ella. Dios nos muestra qué es y cómo vivir. Y es algo que tiene que venir desde nuestro espíritu hacia nuestra mente, hacia nuestras emociones. Y va a afectar, obviamente, nuestro cuerpo. Entonces, nosotros somos tan armoniosos, por decirlo así. Es una obra de arte tan conectada, tan pensada por Dios. ¿Ya? Que no solamente eres mente, no solamente eres emoción, sino que eres cuerpo y eres espíritu también. Y todo tu ser, todo mi ser, Dios quiere que lo podamos guardar de manera irreprensible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esta ansiedad que produce inquietud, puede producir en nosotros? Y cuando hablo de inquietud, hablo de este estado como de estar hiperventilado. ¿Han escuchado? A veces se usa mucho para diagnosticar a nuestros hijos, ¿no? Aquellos que tenemos hijos. No, su hijo está hiperventilado, mamita, y es como que no para quieto. Llévelo al psicólogo. Y ahí le dan una pastillita para que se quede quieto. Sí, es porque se mueve, porque anda, porque come y busca algo para hacer. Es esa ansiedad, es esa inquietud que produce la ansiedad. Y es porque a veces están muy preocupados o están estresados, están distraídos, están afectados a veces por cosas que están conociendo, su vida está cambiando, entonces les produce esto. La ansiedad también produce en nosotros ira, enojo, impotencia. ¿A cuánto les ha dado impotencia no poder cambiar la realidad que están viviendo ahora? ¿Ya? Y nos frustra porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y nos sentimos frustrados. ¿Ya? Entonces vivimos con insomnio, por ejemplo. Nos quedamos pensando, buscamos. Decía el versículo 32 de Mateo, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas. Igual de lo que dijo Pedro, echen su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, Él cuida de sus necesidades. Entonces Dios está cuidando de nosotros. Dios se preocupa por nosotros. Somos sus hijos. ¿Cuántos de ustedes son padres? Creo que de los que veo aquí, la mayoría debe ser papá, mamá. Y están preocupadas por sus hijos. Están pensando y velando de que nada les falte en este tiempo. De que hagan sus tareas, de que no pierdan sus aprendizajes, ¿sí? De que no sean afectados, de que sea lo menos traumático posible este tiempo, ¿verdad? Todos estamos cuidando de eso, tratando de que tengan diferentes cosas para hacer, o de escucharlos, ¿verdad? Ahora, si nosotros que somos malos padres, o sea, somos humanos, somos imperfectos, no que seamos malos, somos imperfectos, tenemos debilidades, fallamos, nos equivocamos, estamos luchando por hacer el bien.
cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, que es creador, que es el dueño de todo, que es grande, porque dice la Biblia que ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. ¿Habrá algo que tú y yo podamos estar viviendo hoy que Él no lo pueda contener por nosotros? ¿Que Él no lo pueda resolver por nosotros? Necesitamos simplemente echar nuestra ansiedad sobre Él, vivir buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hace unos días atrás yo estaba pensando en esto, pero no específicamente por la clase, sino porque también estaba viviéndolo. El cómo tomas decisiones con incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar. Y no solamente decisiones para tu propia vida, decisiones que también involucran la vida de otras personas que tú tienes que guiar, que ayudar. ¿Cómo se toma decisiones? Cuando estás pisando en el aire, cuando no hay nada concreto, ¿cómo ayudas? ¿Cómo enseñas a otro a tomar decisiones o a esperar cuando no hay cosas concretas? No es fácil. Nuestra humanidad se reluce, sale y viene la desesperación. Y me acuerdo que estaba orando una mañana por eso, por cómo lo hago, con problemas o con situaciones familiares también que tengo, ¿sí? Con mi mamita que ahora está, saben que mi papito falleció hace 2 meses, se hizo el día domingo, pero está mi mamá que necesita cuidado, necesita cercanía. Hay muchas cosas que me producían preocupación, ¿sí? Mi hija que está por salir de la enseñanza media y tomar desafíos de estudios, de viajes, de cosas. Y ¿cómo tú guías personas que están aquí tomando un curso misionero y que tienen que seguir en sus aprendizajes o llevando a la práctica lo que están haciendo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo se vive este tiempo? ¿Cómo vivimos este tiempo? Como madres, como hijas, como esposas, como ministras de Dios, ¿ya? O como padres, como hijos, como esposos, como ministros de Dios. Y allí el Señor estuvo hablando a mi corazón. Y esa es la última parte de lo que quiero mencionarte, que es cómo salimos de la ansiedad, o qué es la manera que Dios quiere que vivamos, ¿sí? Cuando no vivimos crisis, ¿ya? Cuando estamos en situaciones de crisis, de persecución, o como lo que estamos viviendo ahora. Y quiero invitarte a ver algunos textos bíblicos. El primero se encuentra en el Salmo, capítulo 27. David siempre estaba siendo perseguido, David estaba en escenarios siempre muy complicados, ¿sí? Estaba siendo perseguido, hasta por su propio hijo fue perseguido. Y en esos escenarios complicados de David, hay una declaración aquí en el 27:13 que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y con este texto quiero enseñarte, quiero que veamos algunas cosas. Yo te mencionaba cuando comenzamos a hablar de ansiedad que era una preocupación, una responsabilidad, una carga que ponemos sobre nosotros que no nos corresponde. Nos colocamos cargas, pesos que no nos corresponden. Entonces lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Que tenemos que sacarle al enemigo y a nosotros mismos la responsabilidad en áreas que no le corresponden, de decisión. De decisión. A veces el diablo, usando las circunstancias, usando a personas, quiere indicarnos cuándo es el tiempo que algo inicia y cuándo es el tiempo que algo termina. Y no le corresponde al diablo indicar los tiempos. ¿Cómo tú puedes detectar esto? Porque en tu corazón viene miedo. Cuando en nuestro corazón hay miedo frente a una declaración, es porque hay algo que no está viniendo de parte de Dios.
porque la palabra de Dios, el mensaje de Dios produce paz, a pesar que sea difícil. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es que hay decisiones que le competen a Dios. Por eso les hablaba de la declaración del presidente de Chile, que vamos a luchar contra este enemigo del coronavirus hasta que volvamos a ser dueños, esa fue la palabra que usó, volvamos a ser dueños de nuestra vida y de nuestro destino. Queridos, tú y yo no somos dueños de nuestra vida y de nuestro destino. Nuestra vida, nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, está en manos de Dios. Tú puedes tomar y manejar, sí, yo puedo tomar el riesgo, yo puedo controlar mi vida, pero me voy a cansar controlando mi vida. Voy a dañar mi mente controlando mi vida. Voy a dañar mis emociones controlando mi vida. Porque eso le compete a Dios. ¿Se acuerdan en el tiempo de Hechos de los Apóstoles? Cuando le preguntaron cuál es el tiempo y cuáles son las sazones, las maneras en que estas cosas van a acontecer, le preguntaron a Jesús. Y Jesús le dijo, no les compete a ustedes. Ni el Hijo tiene conocimiento de esas cosas, solamente el Padre. Entonces hay cosas que solamente a Dios le competen saber y actuar y mover y accionar, no a nosotros. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar a las personas, por ejemplo. Si yo me pongo ansioso, preocupado porque quiero cambiar a alguien, no me compete a mí. El fin de semana pasado estábamos viendo con los chicos de la escuela, porque estábamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, vimos la película de Pablo el Apóstol, los Saulo de Tarso, no sé si la han visto, la última. Y me pareció, esa película tiene muchas cosas interesantes, es bastante histórica, bastante bíblica, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo. Y en una que él está hablando con el romano que le pusieron a cuidar su celda, la última celda que Pablo estuvo en Roma ya antes de morir, él estuvo como en una casa, en un lugar apartado, donde gente podía venir a visitarle y todo lo demás, y había alguien, un romano ahí que cuidaba de él. Y en un momento el romano lo hace venir a Pablo al patio y se sienta a conversar con él. Muestran este drama, no sé si habrá acontecido así. Y Pablo le empieza a hablar de Jesús. Y el romano le dice, no me vas a convencer. Y él le dijo, tranquilo, a mí no me corresponde convencerte. Yo no estoy para convencerte. Y eso me impactó porque yo ya venía meditando en esto y como yo soy como muy práctica, encontré en ese ejemplo de Pablo con el romano, me dije, claro, Pablo era misionero, apóstol, pero él sabía hasta dónde llegaba y hasta dónde le correspondía a Dios. Y ese es uno de los ejemplos más claros. Nosotros no podemos convencer a nadie de nada, no nos compete a nosotros convencerlo del Evangelio. Nosotros anunciamos el Evangelio. Dice que quien convence de pecado al hombre es el Espíritu Santo. El único que tiene poder para transformar la vida de una persona es el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros nos quebramos nuestra mente para ver cómo cambiar a alguien, nos llenamos de ansiedad, de preocupación, porque estamos tomando un rol que no nos corresponde a nosotros. Así que lo primero para vencer, para salir de la ansiedad, es salir de los roles que no nos corresponden. Rendirle nuestra vida a Dios verdaderamente. ¿Ya? No me corresponde a mí convencer. No me corresponde a mí saber los tiempos. Y hay veces que los incrédulos nos presionan en esto, en saber o en actuar o en hacer cosas que nosotros no somos Dios. Y nosotros somos humanos. Y lo que yo puedo hacer es orar, lo que yo puedo hacer es anunciar la verdad. Pero lo único que puede cambiar, mudar los tiempos, cambiar las circunstancias es Dios. Cambiar a las personas es Dios. A Dios me llama a amar a las personas, a perdonar, pero no a cambiar. ¿Sí? A veces pensamos que, por ejemplo, porque yo tengo un trabajo, estoy seguro. Cuando
cuando yo no he entendido que el trabajo que tengo viene de Dios, ¿ya? Estoy tomando un control en un área de mi vida que no me corresponde. Si todo lo que comemos, cómo vestimos y cómo vivimos viene de Dios, no, lo que me está salvando no es mi trabajo. Quien me está salvando es Dios, que me provee el trabajo. ¿Me entiendes la diferencia? Hay mucha gente que está, gracias, qué bueno que tengo este trabajo, qué bueno es Dios, que la manera en que igual te está sosteniendo en este tiempo es el trabajo. No es bueno el trabajo. ¿Me entiendes? No le podemos otorgar el poder a las cosas, el poder que le corresponde a Dios sobre las cosas. Porque ahora Dios nos mostró su poder y nos dijo, yo puedo hacer así y se acaba tu libertad. Yo puedo hacer así y se acaba tu trabajo. ¿Y dónde están tus capacidades? ¿Ah? ¿Dónde están tus inversiones? De un momento para otro quedó todo paralizado. Y tantos proyectos que habían y tantos proyectos para mejorar acá, para mejorar allá, en los colegios, está todo paralizado porque Dios nos mostró que Él es el dueño de todo. Que Él es, ¿me entiendes? Que lo que nosotros recibimos, lo recibimos porque Él nos permite que nosotros podamos recibirlo. ¿Ya? Pero el humanismo le otorga al hombre un poder sobre las cosas. Un poder de decisión sobre los tiempos. Ahí en Santiago creo que es que dice, ¿no? Que nosotros decimos, mañana iremos y haremos tal y tal cosa, cuando deberíamos decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces lo primero es colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Dejar que Dios sea Dios de nuestras vidas. ¿Ya? La ansiedad se descontrola también en la búsqueda de calmar nuestras preocupaciones fuera de Dios. Entonces buscamos calmarnos fuera de Dios y comemos, por ejemplo, que es una de las manifestaciones más fuertes de alguien que está con ansiedad. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner a Dios en su lugar y salir yo del lugar de Dios en mi vida. Y vivir esta dependencia de que si Él quiere, si a Él le place, si es su voluntad, haremos, iremos, beberemos y volveremos. Si es la voluntad de Dios. Entonces el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que tener es fe. La fe actúa en nuestra mente, en nuestro corazón. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Las noticias. Oír la palabra de Dios. ¿Ya? Yo estudiaba este texto el otro día y daba un mensaje también y veía la diferencia entre fe y fantasía o ilusión. ¿Cómo puede ser? Puede que hoy nosotros estemos alentándonos con que, de aquí a un mes todas las cosas van a estar mejor. Sí, de aquí a un mes ya nos volvemos, o cantamos la canción esta, cuando nos volvamos a encontrar y nos estimulamos y nos animamos, nos volveremos a abrazar de aquí a un mes. Entonces llenamos nuestra mente de fantasías. Pero si yo tuviera una casa grande, ninguno de estos problemas tendría, por ejemplo, ¿verdad? Y huimos de nuestra preocupación con fantasías, con ilusiones. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Huimos con eso. Pero el salmista dice que nosotros necesitamos creer. La fe, que es lo que nos hace permanecer,
viene de escuchar la verdad de Dios. Entonces nos sostenemos por las promesas de Dios, no por nuestra imaginación. Yo no desmayo porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Yo no desmayo porque Él dijo que pelearía por nosotros, que no temiéramos porque Él iba a pelear por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces comenzamos a alimentar nuestro espíritu y nuestra mente y nuestras emociones a través de la fe. Y esto es lo que nos sostiene. Y tenemos que tener cuidado, queridos, porque lo otro que yo les estaba contando, diciendo, es las instrucciones que vamos a recibir del humanismo. Piensa positivo. Y es esto que yo te digo, imagina que otra cosa, pon tu mente en otra cosa. Entonces, dale riendas sueltas a tu mente, a tu imaginación, pero fuera de Dios. Y eso no es fe. Y eso nos va a llevar a que cuando esa imaginación no se cumpla, caigamos en pozos de depresión fuertísimos. ¿Me entienden? Porque eso que estaba imaginando, ese príncipe azul que estaba esperando, no llegó. Oh. No, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo y que Él pondría una ayuda idónea a nosotros. Entonces eso me sostiene. No me sostiene el hombre perfecto que Hollywood me muestra, que va. ¿Me entienden? La diferencia. Entonces, si no creyese, necesitamos activar la fe. Este es un tiempo de recordar las promesas de Dios. Este es un tiempo donde usted puede invertir para leer la Biblia, ¿sí? Porque al estar más tiempo en casa, leer la Biblia, memorizarla, declararla. Cuando nosotros hacemos esto, estamos renovando nuestra mente. Y no se olvide que la ansiedad opera en los pensamientos. ¿Me entiendes? Entonces no voy a pensar en otra cosa, como dice la psicología. Voy a pensar en qué, en la verdad de Dios, en las promesas de Dios. El salmista termina diciendo, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces no desmayamos porque creemos que veremos la bondad de Dios. No porque creemos que, como decía el ministro, aquí hacen muchos memes del pobre ministro de salud anterior de Chile, que es el que salió, dice que Mañalich decía que el coronavirus era mutante, entonces se iba a transformar en una buena persona y al final íbamos a poder convivir con él. Eso es falacia, ¿me entiendes? Eso es poner la fe, no desmayo, porque el COVID va a mutar y se va a transformar en una buena persona y podremos convivir con él. No desmayo, porque creo que veré la bondad de Jehová. En algún momento el Señor se levantará y con su poder y su autoridad traerá paz en medio de esta situación. Porque Él prometió darnos paz. Dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Él dijo, confiad, que los dejo en el mundo. Van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces, Él ya venció esto que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que nos sostiene. Nosotros no lo conocemos, no. Y qué duro ha sido para el hombre aceptar que no conoce el virus, que no sabe cómo detenerlo. No lo conocemos, pero Dios ya lo venció. Porque su palabra dice que Él ya ha vencido al mundo y todo lo que en el mundo hay, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos permite tener paz en nuestra mente, la fe, recordar las promesas de Dios. El salmista decía también en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Bueno, Señor, en tus manos estamos. Te entrego mi camino, te entrego los sueños que tenía, te entrego los proyectos que había pensado para este año, los anhelos que hay en mi corazón, te los entrego a ti. Escuchaba a esta líder que les contaba y ella decía, porque muchos piensan, porque hubieron muchas promesas de Dios para este año 2020, ¿verdad?
muchas promesas de cosecha, muchas promesas de prosperidad, aquellos que están en el ministerio, que venían tiempos de bendición y de ir adelante, y nos hemos proyectado en eso, ¿no? Y vino esto que estamos ahora viviendo y ha sido como que ha venido a poner en duda lo que Dios dijo al comienzo de este año, o lo que Dios nos habló a cada uno. Pero no, las promesas de Dios se van a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir. El Dios se va a levantar y va a cumplir sus promesas, porque Él no es hombre para fallar ni para mentir. Pero tenemos que tratar de aprender, de entender qué es lo que Él quiere con nosotros en este tiempo. Y Dios quiere llevarnos a una dependencia de Él. El hombre tomó el control de su vida y ya no consultó más a Dios cómo vivir. Y Dios quiere que volvamos a una dependencia de Él. Dios quiere que cuidemos de nuestras relaciones familiares. El hombre ha puesto su vida fuera de la casa. Lo más importante es el trabajo. Otra palabra que Dios me habló en este tiempo también del COVID, orando por esta situación. Y la palabra que Dios me entregó es la que está en Timoteo, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios me hablaba cómo el amor al dinero, ¿sí?, ha dañado nuestras vidas y ha puesto esta crisis en el medio de nosotros. ¿Ya? Y por eso ahora está siendo tan difícil estar en casa. Yo no sé cómo será para Uruguay, pero aquí la sociedad chilena quebró al tener que estar en casa, porque aquí trabajan todo el tiempo. ¿Sí? Los chicos están en sala cuna desde el mes, desde los 3 meses, porque papá y mamá trabajan todo el tiempo. Así que una de las cosas que ha sido más difícil para la sociedad chilena ha tenido que ser el quedarse en casa, compartir, escucharse, vivir bajo el mismo techo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero es algo que Dios nos diseñó para vivir en relaciones. Entonces nosotros no tenemos que pensar en este momento, ponernos ansiosos en qué va a pasar con el mañana. Nuestra responsabilidad delante de Dios es la siguiente: ¿cómo yo vivo el presente? ¿De qué manera vivo? ¿Cuál es mi estilo de vida hoy, el ahora, aquí, lo que estoy viviendo? No cómo vamos a salir de esto, no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que nos indican, que en este momento es tratar de permanecer en casa, solamente salir para cosas necesarias, cuidarnos, lavarnos las manos, mantener la higiene, lo que nos corresponde hacer. Pero el cómo salimos le corresponde a Dios, y Dios irá a guiar a aquellos que busquen su dirección. Pero sí nos corresponde a nosotros el ver cómo vivimos hoy, el ver qué espera Dios de mí en este momento. Espera que yo pueda recordar sus promesas, espera que yo pueda depender de Él, espera que yo pueda cuidar mis relaciones interpersonales. Espera que yo pueda prepararme. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando para luego? Para cuando puedas salir de tu casa a predicar, a relacionarte con otros. ¿Te estás preparando para poder volver a ver a aquellos seres queridos que ahora no puedes ver y que quizás las relaciones están quebradas, pero al terminar la cuarentena vas a tener que volver a ir a ver a tu mamá, volver a ir a ver a aquel tío? ¿Estás cuidando tu corazón para esos tiempos? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos ansiosos por el futuro, sin cuidar cuál es nuestra condición de vida, nuestra calidad de vida espiritual en el presente? Por último, quiero que podamos leer en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5, también un libro que fue escrito en tiempo de mucha persecución. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, vuestros hábitos, vuestra manera de vivir sea sin avaricia, sin querer más y más y más y más. Contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Vieron la secuencia que yo les estaba mencionando a través del Salmo? De poder vivir por las promesas de Dios. ¿Por qué tengo que estar contento con lo que tengo ahora? Porque el gobierno dijo que para el mes que viene me va a dar un bono. No, tengo que estar contento con lo que tengo ahora porque Dios dijo que no me iba a desamparar ni me iba a dejar. Entonces necesitamos cambiar el chip en nuestra mente de qué es lo que verdaderamente nos sostiene. No es el hombre, no es nuestra imaginación, es lo que Dios dice. Dios dijo que no nos iba a desamparar, que no nos iba a dejar, que iba a estar con nosotros hasta el fin. Jesús dijo no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar a su Espíritu Santo que estaría con nosotros hasta el fin. Pregunta, ¿hay alguien que sea más fuerte que Dios? ¿Más grande que Dios? ¿Hay qué otra cosa? ¿Qué cosa te da seguridad a ti fuera de Dios? ¿Qué seguridad ha tocado el COVID-19 que nos ha puesto en ansiedad? La seguridad de nuestra economía, la seguridad de nuestro trabajo, la seguridad de nuestra voluntad de que yo puedo decidir qué quiero hacer, cuándo quiero hacer, cuándo voy y cuándo vengo. ¿Dónde estaba puesta la seguridad de nuestras vidas por la cual hoy estamos en pánico, en descontrol, en crisis? Porque esa seguridad se movió. Eso es para que podamos reflexionar y podamos dejar que el Espíritu Santo nos hable. Porque hay veces que nosotros creemos que Dios es nuestro todo y que Él es el que sostiene nuestras vidas. Pero como dicen los evangelios, cuando viene la tormenta es que va a dejar ver sobre dónde está la casa puesta, sobre la roca o sobre la arena. Y ahora estamos en una tormenta, en una crisis. Y esta tormenta está poniendo al descubierto si nuestras vidas están sobre la roca o sobre la arena. ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas? Nuestro yo, nuestro dinero, nuestra trayectoria, nuestras capacidades, nuestros viajes. ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas? ¿O es la roca, Jesús, sus promesas, la fe en Él la que nos sostiene? No pongas sobre ti cargas que Dios no pensó que fueran sobre ti. Deja que Él se siente en el trono de tu corazón. Deja que Él ordene tus pensamientos. Deja que Él trabaje con las emociones que estás viviendo en este tiempo. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti.